Y en estos momentos, en nuestro tour por el Museo del Prado, llegamos a esta gran obra de Diego Velázquez, conocida como Las hilanderas. La obra fue pintada en el momento final de su carrera, y el nombre de Las hilanderas no se le reconoce hasta más de 100 años después de ser pintado, habiendo recibido previamente títulos como Una fábrica de tapices y varias mujeres hilando y devanando, o La fábula de Palas y Aracné. El tamaño de la pintura original es de 117 por 190 centímetros y se dibujó con la técnica del óleo sobre lienzo. Curiosamente, a su dueño debió parecerle demasiado pequeño para donde tenía pensado colocarlo y mandó ensancharlo por los 4 costados para hacerlo más grande. Dicho aumento de tamaño se realizó unos 7 años después de su creación y no fue realizado por Velázquez. Sus medidas actuales son 169 por 250 centímetros. Esta obra es uno de los máximos exponentes de la pintura barroca española y está considerada como el culmen en la técnica pictórica del autor. En cuanto a los colores, Velázquez usa aquí gamas reducidas, una paleta casi monocroma, en capas de pintura finas y diluidas. Lo que en realidad Velázquez quería demostrar, como se reivindicaba en su época, era que lo valioso de un cuadro es la pericia del pintor por encima del valor de los pigmentos. El cuadro de Las hilanderas tiene una composición típicamente teatral. Velázquez divide la obra en escenas sucesivas, que se leen en un orden determinado como si fueran páginas de un libro. La colocación de los personajes y el soberbio manejo del color y de la luz terminan conduciendo las miradas a la parte central del lienzo. Comencemos en primer lugar por la escena más alejada. Uno de los recursos más populares del barroco fue el de incluir un cuadro dentro de otro. En el plano más al fondo, Velázquez convirtió un lienzo ya existente, El rapto de Europa, de Rubens, en un tapiz. Y para añadir mayor complejidad, no lo pintó en su totalidad, sino que solo dejó entrever una parte del mismo, la parte más colorista, más iluminada, el lugar sobre el que se acaban posando los ojos del espectador al contemplar la obra. Y lo curioso del asunto es que Velázquez copia un cuadro de Rubens, que a su vez lo había copiado de Tiziano. El pintor sevillano con este guiño se situaba a sí mismo como digno sucesor de los dos grandes maestros que fueron, como él, pintores favoritos de la Casa de Austria. En otra de las escenas se nos cuenta la fábula de Aracné. Según las Metamorfosis de Ovidio, Aracné era una joven de Lidia muy orgullosa y con un gran talento para tejer. Estaba dispuesta a retarse en su arte con la mismísima Minerva, diosa de la sabiduría y patrona de los tejedores. Un día una anciana le aconsejó que fuera más modesta, y Aracné montó en cólera. La vieja resultó ser Minerva disfrazada, hecho que se alude en el primer plano con la mujer de la izquierda. Fíjense cómo su pierna al aire no se corresponde a la edad que presenta su rostro. Así pues, Minerva, tras desenmascararse, aceptó el reto. Para el concurso, Aracné tuvo la osadía de tejer tapices en que se veían los engaños y deshonras de los dioses, entre ellos el rapto de Europa. Minerva quedó indignada y destrozó sus tapices y la convirtió en una araña, condenándola a tejer de por vida. Con esta escena, Velázquez estaría ilustrando el pecado de la soberbia. Pasemos ahora a la escena de las 3 damas, una de las cuales, por cierto, mira con complicidad al espectador. Las 3 damas representarían el pecado carnal y se corresponderían con Leucosa, Parténope y Ligia, las sirenas que embaucan a los hombres. De hecho, una de ellas sostiene una viola, un instrumento musical que aturde con sus melodías. Y por último, en el primer plano aparece el engaño. Las hilanderas no tendrían que estar aquí. En el siglo XVII la hilatura y el tejido no se realizaban en el mismo taller. Las hilanderas son las figuras de mayor tamaño, pero están preparadas para que el ojo del espectador salte sobre ellas y se pose en lo importante, el fondo, que como comentamos es El rapto de Europa, de Rubens. Con la rueda de hilar, Velázquez es capaz de representar no ya el instrumento, sino el movimiento mismo. Hasta tal punto es así que algunos autores ven en el pintor sevillano el antecedente del movimiento impresionista. Y eso es todo, espero que les haya gustado. Y ahora, si son tan amables y me acompañan, pasaremos a la siguiente sala, donde podremos admirar otra maravillosa obra.